está relacionado directamente con uno de los tratados que menciona el rabí Moshe Sakuto, de quien se menciona que ha logrado también recopilar parte de la información que se fue eh, reservando, ya mencionamos hace un momento, para algunos cuantos. Y dentro de estas prácticas se menciona sobre Aitofel y cómo es que él utilizaba diferentes artículos, diferentes elementos para poder recibir la guía de la divinidad. Y esto no está prohibido, sin embargo, ocurre algo fuera del círculo de la religión judía, porque en el judaísmo no ocurre, porque se conoce estos tratados, pero fuera de quienes han tratado de replicar la religión judía a través de la interpretación de textos bíblicos, han creído, por falta de contexto, que ciertas prácticas no deberían de estar incorporadas ante el pueblo de Israel o el pueblo hebreo. Sin embargo, no es así. El Creador, cuando entrega los preceptos, enfatiza a la nación de Israel que se iban a encontrar con diferentes naciones que servían a diferentes dioses y que en algún momento podrían tentarles y llevarles al alejamiento de Hashem. Y mencionó, ellos consultan muertos, ellos leen el hígado de los animales, ellos consultan las estrellas, dice Hashem, pero a ti no te está permitido. Y mucha gente se queda hasta ese punto. Sin embargo, el mismo texto del Tanaj, de la Biblia, describe porque para ti he levantado de entre la nación o levantaré a hombres que sean temerosos del Creador, que sean puros. Dice, a ellos les hablaré, a ellos les escucharás y sabrás entonces mi voluntad. Recordemos que Aitofel, porque muchos preguntarán, ya seguramente alguno, más de uno ya investigó, oiga, pero Aitofel describe el Tanaj que resulta que se suicidó porque perdió la coherencia, porque él quiso utilizar las herramientas que conocía de la Kabbalah muy avanzadas para posicionarse como rey de Israel, porque la revelación que él había recibido enfatizaba en cuanto a que él iba a ser también parte del linaje real. El problema es que no lo interpretó bien, porque posteriormente nosotros sabemos que Betsabé es descendiente de Aitofel y Betsabé es madre del rey Salomón. Por lo tanto, es muy importante que tengamos mucho cuidado cuando leemos sin el contexto histórico sobre lo que ocurrió con Aitofel, porque muchos dicen fue un hereje y se extravió o se perdió y se corrompió. No fue así. Interpretó de forma no correcta la revelación que el creador ya le estaba dando y que se encuentra en el segundo libro de Samuel, donde se menciona que cuando lo escuchaban a él hablar o tomar decisiones, era como escuchar la guía del creador porque no se equivocaba. Y no es que tomara solamente decisiones como estratega militar, como muchas veces se llega a opinar acerca de él, no. Lo que la Kabbalah Masid y los tratados cairóticos van todavía más a profundidad y mencionan que él consecutivamente tenía herramientas a través de las cuales consultaba la voluntad del Creador, y parte de ello es lo que menciona el rabí Moshe Sakuto sobre el uso del péndulo cabalístico, del cual ya hemos enfatizado en las clases anteriores. No tiene en lo absoluto nada que ver con el péndulo que surge en Francia y que tiene una perspectiva completamente diferente. La radiestesia no aplica dentro del uso del péndulo cabalístico, puesto que el péndulo cabalístico convoca la asistencia de inteligencias que se encuentran fuera del plano que ordinariamente no podríamos observar a través de nuestros cinco sentidos. ¿Y después qué sucedió? ¿Por qué razón se llegó a por qué razón fue tan inquisitivo el uso de estas herramientas y por qué fue condenado directamente
por los principales líderes religiosos. Bueno, esto ocurrió porque notaban que había afinidad con otro tipo de elementos que habían sido creados muchas veces con fines de entretenimiento y que posteriormente se les dieron o se les asignaron ciertos tintes místicos. Y por eso mencionábamos que no tiene nada que ver ni con el juego de la copa, ni con el péndulo hebreo, ni con la Ouija, puesto que estos tienen generalmente su auge entre el siglo XIX y el siglo XX. Cuando hablamos del péndulo cabalístico, estamos hablando de cerca de 3100 años de antigüedad. Muchísimo, muchísimo tiempo lleva por delantera este conocimiento. Ahora, cuando hablamos nosotros de otro tipo de elementos, muchos se preguntarán si realmente es que se puede utilizar estos elementos para que crucen otro tipo de inteligencias. Muchas veces es la sugestión colectiva y otro tipo de fenómenos que se pueden explicar directamente desde la psicología. Por ejemplo, hay personas que de pronto dicen, no, es que esto es como consultar la Ouija y no tiene nada que ver. Bien, la Ouija, generalmente la palabra original en egipcio se traduciría como mala suerte, no como el francés oui, que significa sí, que muchos han mencionado. Ah, significa sí, es una afirmación y no tiene nada de malo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la etimología, revisamos la historia, nos damos cuenta de que realmente el significado significa mala suerte, pero después lo cambiaron y dijeron, tiene que decir mejor buena suerte, no vaya a ser que la gente se vaya a espantar. Pero bueno, este fenómeno de consulta de espíritus, recordemos que se da a mediados del siglo XIX porque en Estados Unidos estaba viviendo la guerra civil, después viene la primera, después viene la Segunda Guerra Mundial y en 1966 hay un gran auge sobre la búsqueda de contactos espirituales. ¿Por qué razón? Porque mucha gente, aunque eran cristianos, recordemos que en la nación norteamericana gran parte de la población profesa el cristianismo protestante, vamos a llamarlo así, evangélico y sus diferentes ramas, eh, ellos preferían consultar a través de el uso de la mediunidad o de mediums para saber si el soldado familiar de alguna esposo, esposa, hermano, hermana, etcétera, estaba o no estaba muerto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues mucha gente comenzó a utilizar esta tabla como una herramienta que fue creada originalmente con fines de entretenimiento. De hecho, Hasbro, que es una de las empresas que seguramente nosotros conocemos mucho en ámbitos de filmes relacionados con caricatura y temas relacionados con ello, Hasbro termina comprando los derechos, si no recuerdo mal, de este artículo. ¿Y qué sucede? Bueno, en 1966 tiene un auge. Se comparó con, ¿se acuerda del juego del Monopoly? Bueno, la Ouija se vendió mucho más que el Monopoly, que tenía también un gran auge. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues se comienza a gestar toda una serie de situaciones en donde la religión está luchando para mitigar ese tipo de situaciones. Una de las razones por las que se filma la película en 1973, seguramente muchos recordaremos la película del Exorcista, es precisamente para generar un impacto, una conciencia, un despertar o un detener la búsqueda en las personas sobre contactos con otras inteligencias. Y entonces mucha gente a partir de ahí comenzó a temorizarse. Antes la gente tenía muchísimo temor y más respeto o se sujetaba o se sometía más a la voluntad del líder religioso. Hoy ya no ocurre tanto. Baruch Hashem, ¿por qué razón? Porque cada vez vamos nosotros teniendo la capacidad de romper esas cadenas que prohibían el que una persona pudiese tener una libertad de conciencia. Entonces, cuando la Kabbalah se revela, vamos a llamarlo, de una forma ligerita. Conforme va pasando el tiempo, Baruch Hashem, se puede ir ampliando nuevamente este conocimiento. Ya las posibilidades de que nos vayan a quemar en la hoguera, Baruch Hashem, son mínimas, aunque sí puede llegar a ocurrir en algunas comunidades. Y podemos nosotros sentirnos con la libertad de poder aprender acerca de estas prácticas.
Bien, un poquito de contexto sobre lo que fue marcando el, el condicionante de creencias en el ser humano y la razón por la que muchas veces, volvemos a mencionar, se llegó a creer que cierto tipo de prácticas que no aparecen directamente descritas en la Biblia se pueden encontrar en todo su contexto histórico y para esto pues es necesario conocer las fuentes que amplifican el conocimiento del Tanaj o de la Biblia y para eso tenemos muchísimos otros tratados, como bien sabemos, se encuentra el Midrash, se encuentra el Zohar, se encuentran muchísimos tratados. Bien, Baruch Hashem. Bueno, pues entonces vamos a comenzar a compartir la pantalla para dar inicio a el tema del día de hoy, que va a estar más enfocado en aspectos operativos, más en aspectos ya de consulta directa. Bien, ahora bien, es muy importante que sepamos que esta es una cuarta clase. No se preocupe si tiene algunas dudas. Ahorita lo que vamos a pasar es directamente a la parte operativa. Si alguien quiere conocer el contexto y la elaboración, etcétera, eso vamos a dejarlo. Se puede consultar en temas anteriores, pero ahorita vuelvo a mencionar, ahorita es un tema de consulta práctica. Para esto va a ser la dinámica de la siguiente forma. Bien, para que no expongamos aquí la pregunta que se va a realizar con el uso del péndulo cabalístico, va a enviar usted la pregunta directamente al número que utiliza Moshe, a 55 19 38 76 41, que sigue siendo hasta el momento el número oficial, aunque ya estamos cambiando porque aquí hay unos temas en esta nación con temas de privacidad con los que nosotros no empatamos y por ahí hay un número nuevo, ¿bien? Pero bueno, entonces va a enviar usted la pregunta más adelante sobre la consulta específica, ¿bien? Para esto hay reglas. Si alguien pregunta, ¿me voy a sacar la lotería? Ni voy a leer esa pregunta. De una vez comenzamos, porque este es un tema muy serio. Este no es un tema de fines de entretenimiento. Bien, tenemos que ser muy precisos. ¿Cómo se pueden realizar las preguntas? Primero, que sepamos algo muy importante. La tradición nos enseña que cuando Aitofel utilizó los textos del arba de Moshe o la espada de Moisés, describen los textos, él se cortó con la espada de Moisés. ¿Por qué razón? Porque comenzó a utilizar estas herramientas para su beneficio propio. Aquí está la clave. Si una persona, por ejemplo, quiere preguntar sobre si una persona va a sanar o no va a sanar, no debe de preguntar directamente, ¿voy a sanar o no voy a sanar? No, la pregunta, pero desde Tiferet, desde la honestidad desinteresada del corazón, debe decir, Hashem, ¿me vas a permitir o hay forma de que recupere mi salud para seguir cuidando a mis seres amados? Estamos anteponiendo a los demás, no estamos nosotros mismos. Hashem, ¿este trabajo va a beneficiar a mi familia? Estamos anteponiendo a otros. Es un buen día para que yo realice un viaje y lleve a estas personas con las que me voy a trasladar. Estamos anteponiendo a otras personas, no directamente. Bien, entonces esto es muy importante. Bien, preguntas van a ir relacionadas directamente con el tema de hoy. Bien, cuando hablemos de Aitofel, ya hablaremos habrá otras clases. Ahorita vamos a enfocarnos directamente a el aspecto de la operatividad. Bien, Baruch Hashem, ¿qué vamos a ocupar para esto el día de hoy? Bien, para el día de hoy vamos a tener identificado nuestros puntos cardinales. Bien, yo siempre tengo dos brújulas para tener certeza de que tenemos el punto cardinal aceptado o exacto. Bien, vamos a ocupar un espejo, puede ser de cualquier tamaño. Bien, puede ser un poquito más grande, puede ser uno más pequeño. Aquí tengo uno y puede ser también de onix o puede ser de obsidiana, como este que tengo aquí. Bien, puede ser un espejo de cobre, de bronce, como aprendimos en clases anteriores, puede ser pulido. Bien, aquí tengo entonces un espejo, o puede ser onix u obsidiana. Vamos a tener listo un lápiz de madera, cubierta de madera, que pinte color grafito gris.
Bien puede ser un color rojo, bien puede ser un color azul o de color negro. Bien, siempre tienen que tener cubierta de madera. Eso es muy importante. Bien, ¿qué más vamos a tener listo para el día de hoy? Bueno, una pizca de sal. Yo aquí tengo un recipiente, tiene más de una pizca de sal, pero aquí tengo la sal. Bien, vamos a tener lista también una moneda, de preferencia que sea de cobre o de bronce o que tenga cobre y bronce. Bien, yo aquí tengo una monedita pequeña que es de cobre y la otra que tiene aleación también de cobre y bronce. Bien, puede ser cualquiera de las dos. Si no es cobre completamente, bueno, que tenga por lo menos una parte de cobre. Bien, vamos a tener listo un hilo en color rojo, bien, de preferencia de lana o de lino y que tenga una aguja. Aquí está la mía, de estas agujas que se utilizan para coser alguna prenda, o bien puede ser un anillo de oro que sea completamente liso. Bien, lo correcto es que sea siempre oro. ¿Por qué razón? Voy a explicar de forma muy breve. El oro está relacionado con Geset, la bondad, bien, y el rojo está relacionado con Geburah, bien. Ahora, ¿qué sucede? Geburah, si ustedes recuerdan, el Etz Haim o en el árbol de la vida está relacionado con Samael. Geset está relacionado con la emanación de la riqueza y el oro está relacionado con Rafael, aquel que detiene las emanaciones rigurosas de Samael. Entonces, ¿qué sucede? El hilo rojo prácticamente lo que permite es anular la transferencia de emanaciones negativas. Y Geset, volvemos a mencionar, está relacionado con el aspecto de la misericordia y de la bondad. Por eso es que se utiliza un hilo rojo y una prenda de oro. Bien, Baruch Hashem, ¿qué más vamos a ocupar? Vamos a tener listo un recipiente que contenga agua, un vaso está bien. Ahorita vamos a colocar la pizca de sal. Vamos a tener lista una hoja de color blanco, una hoja ordinaria. Aquí tengo una de color blanco. Bien, vamos a tener listo un recipiente que contenga agua, otro que esté vacío, aquí tengo los míos, para realizar nuestro Netilá Daim y vamos a tener lista nuestras dos luminarias blancas que yo de este lado tengo, bien. Nuestras dos luminarias de color blanco. Bien, este tipo de consulta se puede realizar otros días, sí se puede realizar otros días. Los días más correctos serían día jueves por excelencia y día domingo. Los días en los que no sería recomendable son los días martes y los días sábado. Bien, estos son los días en los que la emanación de almas desencarnadas que no han trascendido son muy fuertes y pueden llegar a confundir el movimiento y dificultar la interpretación adecuada. Bien, y sobre todo realizarlo antes de la luna llena. Es de luna nueva a luna llena. Tenemos prácticamente 2 semanas cada mes para poder realizar esto. Después de luna llena, no es recomendable realizarlo. Bien, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bien, a ver, aquí hay creo que alguna pregunta. Bueno, vamos a responder solamente temas relacionados con el tema del día de hoy. Bien, Baruch Hashem. Bien, Baruch Hashem, vamos entonces a recordar lo siguiente. Mencionamos, recuerde ahí, tome nota, porque en un momento vamos a realizar la consulta del péndulo. Todos vamos a poder hacer una pregunta. Recuerde las reglas, esto no es entretenimiento. Entonces, si realiza una pregunta, solamente es una. Bien, no puede preguntar, oye, segunda pregunta, no, solamente es una pregunta, porque así es como opera el péndulo cabalístico, ¿bien? ¿Y qué sucede? Generalmente se realiza y tiene mayor efectividad, Baruch Hashem, cuando hay un minyan, ¿bien? Hay un minyan, Baruch Hashem, presente, y cuando no hay un minyan, por lo menos deben de estar presentes 3 personas, ¿bien? Para la operación del péndulo, ¿bien? Baruch Hashem. Ahora, vamos, cuando hablamos de 3 personas, es la persona que va a recibir la respuesta y otras 2 personas. Las 3 personas tienen que utilizar el péndulo. Bien, no importa si la persona que va a recibir la respuesta no sabe de qué va. Ustedes van a observar solamente el movimiento y lo vamos a saber interpretar. Bien, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bien, entonces, eh,
Entonces vamos con esto, ¿bien? Baruch Hashem, vaya tomando por ahí nota a sus preguntas. Al final las vamos a responder, ¿bien? Baruch Hashem. Vamos entonces a lo siguiente. Voy a dar una explicación muy breve. Bien, vamos a estar atentos a todo este procedimiento porque entramos a la parte operativa. Bien, comenzamos con lo siguiente. Recordemos que cuando el péndulo cabalístico se va a mover de forma hacia norte y sur, es decir, que realice un movimiento que esté de norte a sur, de esta forma, como lo vemos ahí en la imagen, sin que nosotros movamos,